unos minutos antes para la prédica. Ni bien terminamos aquí, voy a salir rápido. Tenemos un trabajo con todo el equipo de la radio dentro de la colectividad boliviana, un evento grande, así que necesito estar ahí también hoy. Pero ahora vamos a compartir la palabra de Dios, Y quiero que busque ahí, por favor, en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 11. Apocalipsis 14, verso 11. Dice la palabra de Dios: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este pasaje, hermanos, habla de un evento futuro, pero de un evento muy cercano. Este pasaje habla de los días que nosotros conocemos como la tribulación, en los días donde el anticristo, esa criatura preferida del diablo, va a estar pisando con paso de dictador en este mundo. Y muchos de sus seguidores serán marcados, como ya conocemos, con el número, con el 666. Y esa gente que son seguidores del anticristo aterrizarán en el infierno de fuego. Y ahí es donde aparece el texto que hemos leído, hablando acerca del infierno. Dice el texto: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es eso lo que va a suceder en el infierno. Dice, un humo de tormento, No es el humo de fuego común, es un humo de tormento que durará por los siglos de los siglos. Lo primero que este pasaje nos demuestra es que el infierno no es un lugar de festejos. Mucha gente escribe, mucha gente habla, mucha gente piensa que el infierno va a ser un lugar de celebraciones, de festividades, que va a ser allí un ámbito muy divertido. La Biblia habla del sufrimiento de los que estarán allí y los pone en esta figura: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces vemos que no hay festejos en el infierno, no hay grandes celebraciones como algunos piensan, no hay música, no hay baile. Quizás lo único que pueda oírse es la melodía del dolor, pero no más que eso, de los que estarán allí en ese lugar de tormento. Aquí no hay gente que va a estrenar ropas, no hay gente que va a estrenar casas, ni autos, ni correrá el alcohol al estilo canilla libre. Nada de eso habrá allí. Dice la Biblia: subirá el humo de sus tormentos. No vemos tampoco en el texto que va a haber una gran mesa con grandes manjares. Nada de todo eso. Humo de tormento. Ese humo es un humo perpetuo, es decir, que es un humo que por toda la eternidad, es el humo que saldrá de aquellos sufrientes rebeldes que llegaron a ese lugar por despreciar a Dios y por despreciar la salvación en Cristo. Estarán allí y se verá el humo de su tormento. Ahora quiero que note algo más. Los atormentados en ese lugar no tienen reposo. Es decir, que no tienen descanso, no tienen paz. La vida allí realmente va a ser la vida sufrida. Ese que no tienen reposo quiere decir que hay un dolor físico, pero también hay un dolor que está siendo acompañado por angustia y por remordimiento. La gente pensando: ¿por qué rechacé el Evangelio? ¿Por qué cerré mi corazón? ¿Por qué no presté mi oído al mensaje de salvación? ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no leí la Biblia? La gente, aparte de su dolor físico, es el dolor del remordimiento.
de que tuvo oportunidades de escapar de ese lugar, de librarse de ese lugar creyendo en Cristo, y perdieron la oportunidad, y ahora están allí siendo parte de un humo de tormento que sube por los siglos de los siglos. Ya nos dimos cuenta, el infierno no es un lugar romántico. Algunos lo quieren dibujar de una manera especial, pero no es un lugar romántico, es un lugar de tormento. Pero no solamente la gente que va a vivir en los días del anticristo y se dejarán marcar con el 666 irán a ese lugar. A través de todas las edades de la historia, hubo personas que por diferentes cosas, yo diría diferentes pecados, encontraron el camino para llegar a ese lugar de tormento, donde el humo sube por los siglos de los siglos. Ese va a ser un vecindario superpoblado. Allí estarán todos los pecadores, los que podamos reconocer aún como los peores de la historia humana. Por eso este mensaje acerca del infierno que quiero hablarles en esta mañana, yo le llamo pantanos y cloacas del infierno. Es ese nuestro mensaje en esta mañana, pantanos y cloacas del infierno. Usted puede ver allí que el humo muchas veces en nuestras barriadas, en las esquinas, queman las hojas en el otoño. A veces los vecinos juntan basura, desperdicio, y ese fuego que parece que uno se intoxica, le corta la respiración. Es un humo que huele mal, es un humo que huele a pantano, que huele a cloaca, es un humo que despide un olor realmente desagradable. Una clase de humo mucho más peor que eso habrá aquí en el infierno. La gente se pregunta, y hasta a veces hay cristianos que se preguntan, ¿por qué Dios permitió que existiera un lugar tan cruel, tan tremendo como el infierno? La gente cuestiona al decir, dice, pero Dios no es un Dios de amor, ¿por qué hizo ese lugar tan tremendo que se llama infierno? La Biblia lo explica. Enseguida vamos a volver a Apocalipsis. Si quiere, mantenga su dedito ahí en Apocalipsis, pero acompáñame un momento a Mateo, capítulo 25. Y en el verso 41, ahí está la respuesta a esa pregunta que se hacen mucho. ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, creó un lugar tan tremendo llamado infierno? Mateo, el capítulo 25. Versículo 41, después de que Jesús habló sobre el juicio que vendrán sobre las naciones, después de haber explicado cómo un día, del mismo modo que un pastor separa las ovejas de los cabritos, entonces vendrá ese juicio, y así lo explica Mateo 25, verso 41. Dice Jesús, y entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ese texto explica el origen del infierno. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entiéndase bien, el diablo y sus demonios. Por si alguien no ha oído, hubo una rebelión en el cielo. La Biblia enseña en Juan 8:44 de que el diablo es el padre de mentira. Y la primera mentira que el diablo fabricó, la compró él mismo. El diablo fabricó la mentira, él la compró, y fue el que se autoengañó pensando que podía sacar a Dios del trono. Y entonces convenció a una tercera parte de la creación angelical. Esto lo explica Apocalipsis capítulo 12. Y el diablo arrastró, y esa gente, esos ángeles que él arrastró, eran los que cantaban en el cielo las alabanzas a Dios. Por eso una de las principales fuentes de corrupción en las iglesias de nuestro tiempo son los que están en el ministerio de música. Porque a través de la música es donde Dios es blasfemado, a través de la música es lo que el diablo ha utilizado como el caballo de Troya para entrar la falsa doctrina, infectar, contaminar, enfermar espiritualmente a las iglesias. El diablo se agarró a los ángeles que se dedicaban al ministerio de la alabanza y los arrastró con él. La tercera parte de la creación angelical. Y ahora cuando Dios vio esa rebeldía
Eso también allí se puede aplicar la palabra que nosotros conocemos como apostasía. Fue la primera apostasía. El diablo desertó de la verdad, el diablo abandonó la verdad y enfrentó a Dios y se creó que hizo un abuso de verse tan hermoso, una criatura tan preciosa. Dios dijo en Ezequiel 28, dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. El diablo pensó que era tan hermoso que hasta podía competir y combatir y destronar a Dios. Y entonces cuando esa rebeldía le salió mal, el diablo fue derrotado y Dios creó el infierno, como dice el texto, para el diablo y sus ángeles. Ahora mucha gente a través de la historia y aún en nuestros días, por supuesto, toma decisión de vivir para el diablo y de vivir como el diablo. Y entonces les está destinado ese lugar. Todos los que van decidiendo seguir a Satanás terminarán en ese lugar del que hemos leído que un día el humo de su tormento se elevará por los siglos de los siglos. En ese lugar inmundo, pantanos del infierno, cloacas del infierno. Cuando hablamos de un pantano, estamos hablando de un lugar donde el agua está estancada, donde el agua está contaminada, donde el fondo de ese pantano es lodo cenagoso que junta podredumbre. El pantano es un lugar maloliente, el pantano es un lugar sombrío, el pantano es un lugar repugnante, el pantano es un lugar infeccioso. Todo eso habrá allí en los pantanos del infierno mismo. Y cuando hablamos de cloaca, usted ya sabe a qué se refiere. Estamos hablando de un lugar de desechos, estamos hablando de un lugar de desperdicio, estamos hablando de un lugar de cosas inmundas, de cosas que están en estado de putrefacción. Y esa es la figura que estoy usando en esta mañana para describir al infierno. Pantanos y cloacas del infierno. Qué tremendo va a ser esa vecindad. Y mucha gente, millones y millones y millones de personas estarán en ese lugar. A veces hay alguna gente que piensa que los predicadores disfrutan de hablar de este tema. Los grandes predicadores de la historia, muchas veces que hemos leído su comentario, casi todos coinciden en una expresión similar a esta. Si a mí me fuera permitido, yo sacaría esta doctrina de la Biblia. Porque realmente hablar del infierno es algo cruel, es hablar de gente que va a estar en tormento por siglos de siglos, es estar en el peor ambiente que un ser humano pudiera imaginar. Y muchos van a llegar allí por su incredulidad, muchos van a llegar allí empujados por su pecado, muchos van a llegar allí por despreciar la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Y ahora volvemos al libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 20 y versículo 10, para descubrir qué otras personas más van a estar en esa vecindad del infierno. Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 10. Mire cómo dice allí la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 10. Dice la palabra, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este pasaje la bestia es el anticristo. Él será vencido por el Señor Jesús en lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón. Ahí es derrotado el anticristo. Todo eso usted lo puede leer en Apocalipsis 19. Y será tirado allí en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, y junto con él estará el falso profeta. Cuando eso suceda, el diablo será encadenado por 1000 años, enseña el libro de Apocalipsis. Y después de esos 1000 años que el diablo va a ser encadenado, se va a liberar. Y luego el diablo será derrotado definitivamente. Y eso es lo que dice el versículo 10. Será arrojado en el lago de fuego, donde le van a estar esperando el anticristo y el falso profeta. Esos son habitantes de esa vecindad. Es decir, que todas las personas que van a ir a ese lugar van a tener que convivir toda la eternidad con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta. Todos ellos estarán en ese lugar.
El infierno, hermanos, es el lugar donde está la cosecha de Satanás. El infierno es donde estarán todos los frutos que el diablo cosechó. Y allí los tendrá reunidos. Es el lugar donde va a estar la mercancía eterna de Satanás. Todo lo que él consiguió, todos sus logros, todo lo que él sedujo con sus mentiras, todo lo que él los inyectó de pecado y los condenó a ese lugar de tormento eterno. Decía Apocalipsis 14:11, donde el humo sube por los siglos de los siglos. Dice aquí Apocalipsis 20:10, dice que la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pasaje tras pasaje la Biblia demuestra que el infierno es un lugar de tormento eterno. Por siglos de los siglos arderá el fuego. Por eso Jesús dijo estas palabras, que el infierno es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Pues allí estará una gran vecindad de personas engañadas por el diablo. Y ahora una pequeña síntesis en Apocalipsis 9 para darle un detalle más acerca del infierno. Apocalipsis, el capítulo 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. Aquí el infierno es presentado con el nombre de el abismo. Hay otros pasajes en la Biblia que es mencionado con la figura de abismo. Apocalipsis 9, verso 1, dice la palabra: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ese es el infierno, el pozo del abismo. Esa es la figura que se usa aquí. Versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Y cuando usted estudia, hermano, todo este pasaje, usted se va a dar cuenta que esas langostas eran demonios, y ahí estaban, en el pozo del abismo. Ahí ya hay cantidad de demonios esperando a los que están llegando. Ellos son los encargados de la recepción. Cada día personas que mueren sin Cristo van al infierno, y hay una gran actividad de demonios recepcionando a todo ello. Aquí habla también del humo, habla de un humo que hasta llega hacia el sol. Aquí habla de un humo contaminante, y dice que estos demonios salieron de ese pozo, y dice que se les dio poder como tiene el escorpión, y picaban a la gente, y la gente dice que buscaba la muerte al ser perseguido por estos demonios. Todo eso está en los textos que siguen. Y ellos buscaban la muerte, y la muerte huía de ellos. Mire qué cuadro terrible. Personas que buscan morir, y cuando enfrentan a la muerte huye de ellos. Qué diferente, ¿no? Nosotros vemos el peligro en un lugar y salimos volando. Pero ahí será la muerte que huirá de las personas, porque la muerte no querrá apoderarse de las personas. Y si usted sigue leyendo, dice, por 5 meses esa gente fue atormentada por la ponzoña de los demonios. Pero mire cómo termina esto aquí, versículo 11. Apocalipsis 9, verso 11. Dice la palabra, todo ese grupo de demonios, dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. En el Antiguo Testamento, en Proverbio, también se refiere a el Abadón y se refiere a Apolión. Dice, y el rey, hermanos, aquí, esa es una referencia a Satanás, el que los gobernaba, el que estaba sobre ellos era el ángel del abismo. Este texto nos describe ese horrendo lugar llamado infierno, habitado ya por demonios, habitado ya por muchas personas que despreciaron la salvación de Dios en Cristo Jesús, gente que quiso vivir en la incredulidad, gente que levantó las banderas del ateísmo, gente que levantó las banderas del pecado, y allí están, y todavía el desfile de la humanidad continúa, no ha terminado.
Día a día personas están llegando a este lugar tremendo. Un pasaje más aquí en Apocalipsis que describe quiénes son los que componen esa vecindad. Observe, capítulo 22 ahora. Apocalipsis, el capítulo 22, y vea cómo dice la palabra del Señor, versículo 15. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 15. Dice la palabra: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira. Aquí hay una pequeña lista que se suma a la que está en el capítulo 21, verso 8, de la clase de personas que estará en el infierno. Primero, lo que dice que los perros estarán fuera de la ciudad gloriosa de Dios. Los perros van a estar allí en el infierno. Algunos dicen: yo vi una película o escuché que decían que todos los perros van al cielo, y cómo estos están fuera. Alguna vez lo expliqué aquí, hermano, en la cultura hebrea. El perro no es el amigo del hombre como entre nosotros, no es la mascota cariñosa que tenemos en nuestro hogar, que forma parte de nuestra familia. La cultura hebrea, el cerdo y el perro eran los animales más despreciados, considerados como portadores de bacterias, de infecciones, y eran condenados a vivir fuera de la ciudad. Y en el Antiguo Testamento, esto es algo que causaría un serio problema en nuestros días, pero la palabra perro en el Antiguo Testamento algunas veces se refiere a homosexuales, sodomitas. Es la palabra que se usa en el hebreo para perros, para referirse a homosexuales. Y en este pasaje la palabra perro tiene que ver con esa gente. Los que quisieron inventar una tercera vía sexual. Dios dijo que Él creó varón y hembra, pero ellos quisieron inventar otro camino. Hay que leer todo el capítulo 1 de la carta a los romanos, donde Pablo explica cómo ellos dejaron el uso y se dedicaron a algo que es contra naturaleza, algo que es contrario a lo que Dios preparó, y cómo ellos se rebelaron contra Dios, no consideraron a Dios y despreciaron a Dios en su orgullo por practicar eso. Si usted recuerda cuando en 1 Corintios 6, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo dice que no heredarán en el reino de Dios, y habla ahí de un grupo de personas, de estafadores, de borrachos, y dice allí, dice los afeminados y los que se echan con varón. Las dos expresiones, 1 Corintios 6, 9. No entrarán. Y ellos no entrarán al cielo, no entrarán al reino de Dios. Ellos estarán ahí en el infierno, los que tienen tales prácticas. Y miren lo que dice después: hechiceros. Esa palabra hechicero no solamente se refiere a esos hombres que hacen las pociones mágicas, lo que en el campo se llama gualicho, y dice, ponga aquí, dice, un poquito de un yuyo y de otro yuyo, y entonces va a lograr enamorar a tal o cual persona. Y hacen allí, los que hacen esas cosas son hechiceros. También en la Biblia, en la palabra hechicero abarca a los que hoy tiran las cartas, los que hacen el tarot, los que hacen el horóscopo y esa clase de gente, los que hacen la magia, y todo eso entra en la categoría de hechiceros. Pero un detalle importante: la palabra hechicero aquí en Apocalipsis 3 veces aparece, y esa es una palabra de idioma griego, es la palabra parmakeia, de donde nosotros tomamos para nuestra lengua la palabra farmacia. Y cuando la Biblia habla acerca de la farmacia es la que vende las drogas de los laboratorios. Todo lo que nosotros llamamos medicina, dice, este remedio, ¿de qué droguería es? Es el término que se usa. Es la palabra hechicero aquí en Apocalipsis. Quiere decir que todos aquellos que respiran droga, que se inyectan droga, todos aquellos que maltratan el cuerpo creado por Dios con droga, todos ellos estarán allí en el infierno, categoría de hechiceros. Hechiceros. Es un lugar tremendo. El humo sube,
por los siglos de los siglos. Es el humo que sale de esas vidas que fueron esclavizadas del pecado, de vidas que amaron el pecado, que despreciaron a Dios, y allí están en ese lugar de tormento, por los siglos de los siglos, sufriendo. Hermanos, todos los que han fabricado el licor, los fabricantes de alcohol, aquellos que tratan de engañar a la gente con sus cómplices, con publicidades llamativas donde ponen mujeres casi en ropa interior, con cuerpos que parecieran luminosos, hombres musculosos con mucha vida de gimnasio, y así promueven sus bebidas alcohólicas tratando de capturar a los incautos. Todos esos fabricantes de licor estarán allí también. La Biblia habla de los borrachos muy rápido, hermano. Ahí Apocalipsis 21, para completar la idea. Apocalipsis 21, versículo 8. Ahí se agregan algunos más a la lista de los que serán habitantes del infierno. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, el lago que arde con fuego y azufre es ese sector del infierno donde estará el diablo, el falso profeta y el anticristo. Y ahí está la lista de los que irán: los cobardes, los incrédulos. Un cobarde, alguien que no quiso agarrar la Biblia, la palabra de Dios, para ser salvo. El cobarde, el que no aceptó la invitación para venir a la iglesia a escuchar el mensaje de salvación, por miedo a que se burlen sus amigos, por miedo a que lo acusen de débil, de flojo, por miedo de que la gente le tire críticas. No vinieron, se portaron como cobardes, no quisieron escuchar el mensaje de salvación. Pues allí estarán los incrédulos, los que no creen en Dios, los que tienen su mente cerrada. La Biblia habla de la palabra mente cauterizada. Esa palabra cauterizada que usa la Biblia significa como que alguien fue operado y el doctor ahí le hizo una costura y ya no hay más nada que penetre en esa costura. Se hizo cerrada, impenetrable, y así hay gente de mente cauterizada. No les llega la luz del Evangelio, no les entra el mensaje de salvación. Esos están en la categoría de incrédulos. Allí están, en ese vecindario, en el infierno. Los idólatras, todos aquellos que adoran santos, vírgenes, toda clase de objetos idólatras, allí también tendrán su lugar. Dice la Biblia: y los mentirosos. Y este es un tema bien serio. Todos nosotros hemos mentido en la vida, y quizás algunos siguen practicando eso, o quizás muchas veces somos tentados. Mire, hasta el mismo Abraham, que es el padre de la fe, se vio obligado a mentir. Bueno, no obligado, fue empujado a mentir 2 veces. La mentira es algo que está metido en todos nosotros. Algunos, el mayor, el menor medida. Pero aquellos mentirosos que nunca se han arrepentido de su pecado, que nunca han creído en Cristo, habrá un amplio sector de mentirosos en el infierno. El humo de su tormento, dice la Biblia, sube por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Y ahora un detalle más aquí. Dice: los mentirosos, todos estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí aparece en el medio la palabra homicida. La palabra homicida. ¿Sabes que el homicida en la Biblia no solamente se usa esa palabra para el que aplica, el que mata a otra persona? La palabra homicida, tenemos pasajes en la Biblia que se refieren también a hermanos que hablan mal de otros. Y la Biblia usa ese calificativo. Pero no voy a entrar en eso, voy a entrar aquí en la parte final de nuestro mensaje. Había un predicador en la historia, de los mejores, se llamaba Carlos Spurgeon, un bautista de Inglaterra. Él se ganó el apodo de ser el príncipe de los predicadores. Todavía leemos sus mensajes impactantes. Hace como 150 años atrás, Carlos Spurgeon dijo esta palabra. Él dijo que el pecado y el infierno están casados. Así dijo él en una predicación. Dice: el pecado y el infierno están casados, y lo único que puede producir el divorcio es el arrepentimiento.
En otras palabras, lo que decía Spurgeon, la única forma de que el hombre pueda librarse del infierno, porque su pecado lo une, lo casa, lo deja ligado al infierno, y lo único que le puede impedir que llegue a ese lugar, ese divorcio, es que entre el arrepentimiento. Que la persona pueda arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo y encontrar ese perdón de pecados y esa salvación. Y una cosa ahora para nosotros, para la iglesia: cuando el fuego de la predicación baja en el púlpito, aumenta el fuego en el infierno. Cada vez que el fuego de la palabra baja en el púlpito, el fuego crece en el infierno. No hay que perder el fuego en nuestro púlpito. Tiene que haber fuego de Dios, fuego en la predicación. Tiene que haber fuego de la palabra de Dios, fuego en la predicación, fuego en el predicador. Porque cada vez que nuestro fuego se va apagando, aumenta el fuego en el infierno. Tiene que haber fuego de Dios en nuestro ministerio, fuego de Dios en nuestra obra, fuego de Dios en nuestro trabajo. Porque mientras hay hombres y mujeres de fuego, como Juan el Bautista, aquí en la iglesia, eso va a liberar a muchos pecadores de que caigan en ese lugar de tormento eterno. No podemos dejar apagar el fuego, no podemos dejar apagar el fuego. La gente, dice el Evangelio, que ama las tinieblas, ama la oscuridad, porque sus obras son malas. Eso dijo Jesús en Juan capítulo 3, verso 19. Dijo que la gente ama las tinieblas porque sus obras son malas, y hay que ir con la luz del Evangelio y tratar de rescatarlos y tratar de sacarlos de ese lugar de perdición, porque lo que les espera es algo peor, es el lugar del tormento. Muchos de estos que están yendo rumbo al infierno ignoran que serán leña en el fuego eterno. Ignoran que serán el combustible con que se alimentará el infierno por toda la eternidad. Pero ustedes y yo, al saber esto, algo tenemos que hacer por la gente. Y lo que debemos hacer es llevarle el mensaje del Evangelio para liberarlos de ese lugar de tormento. Dos pasajes, hermanos, y terminamos. El primero de ellos, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 5. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios, hermano. Lucas 12, 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es Jesús es el que está hablando estas palabras. Y está diciéndole a la gente que tienen que tener un respeto por Dios, porque Dios es quien tiene poder después de esta vida de llevar a la gente al infierno. Pero hermano, también Dios tiene el poder en esta vida de llevar a la gente al cielo eterno, a la gloria eterna. Hay que mirar a Dios. Y hay que estar seguro, como hemos cantado en esta mañana aquí: más allá del sol, más allá del sol, me espera un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pero eso para los que conocemos a Cristo. Para los que conocemos a Cristo nos espera ese bello hogar, pero los que están perdidos, los que despreciaron a Dios, Dios tiene ese poder para arrojarlos al infierno. La gente, hermano, no va al infierno porque Dios quiere. La gente va al infierno porque no quiere a Dios y no quiere su plan de salvación. No es Dios el que no quiere a la gente, es la gente que no quiere a Dios y rechaza su propuesta de salvación, rechaza a quien le ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuando el hombre rechaza la vía de salvación, hay un fuego eterno que le espera, el lugar de donde subirá el humo de su tormento. Un lugar donde es pantano, maloliente, un lugar donde son cloacas, las más inmundas que se puede imaginar. Ese es el ambiente del infierno, la herencia de aquellos que desprecian a Dios. Y el último texto, para terminar nuestro mensaje, el libro de los Salmos, capítulo 9 y el verso 17. Si puede ir hasta allí, por favor, al libro de los Salmos, el capítulo 9 y el versículo 17.
Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Salmo 9, verso 17. Aquí aparece la palabra hebrea, que es la palabra Seol. Ya hemos explicado ese término varias veces, la palabra que se refiere al infierno. Y dice aquí el Salmo 9, verso 17, dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todos los que se olvidan de Dios, todos los que no quieren saber con la salvación eterna en Cristo, todos los que no quieren encontrar su perdón de pecados en Cristo, todos aquellos que tienen esa conducta agresiva de transgresiones, que son violentos con Dios, mostrando rechazo y desprecio por Dios, los malos, les espera el Seol. Dice, todos los malos serán trasladados a ese lugar. ¿Por qué hemos hablado acerca de este tema en esta mañana? Porque la iglesia parece que se está olvidando que este lugar es real. Que el lugar de tormento no es una figura alegórica, es un lugar literal. Hay un fuego que arde, hay un gusano que no muere, hay gente en tormento y muchos más todavía caerán allí. Y la iglesia todavía no ha hecho todo lo que puede por alcanzar a los perdidos. La iglesia no ha hecho la misión que Dios le ha encomendado, la de anunciar el mensaje del Evangelio. Hermanos, tenemos aquí un gran desafío y en esta mañana yo quería poner este tema aquí en el púlpito sobre los pantanos del infierno, cloacas del infierno, porque nosotros como iglesia necesitamos despertar, necesitamos reaccionar, porque tenemos, hermanos, que predicar el mensaje del Evangelio. Esa es la gran comisión, eso es a lo que Dios nos ha enviado, eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que estar involucrados, eso es lo que nosotros tenemos que sentir en el corazón, ese peso, esa pasión por las almas, por aquellos que aún no conocen a Cristo. Algo hay que hacer por ellos para que no caigan en este lugar de tormento. Dice la Biblia, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Hermanos, en definitiva, hay mucho trabajo para hacer. ¿Sabe que necesitamos nosotros ponernos mejor en la fe? ¿Sabe que necesitamos con urgencia mejorar la comunión con Dios? Tenemos que dejar de conformarnos con un culto dominical. Tenemos que venir más a la iglesia, tenemos que orar, tenemos que leer más la Biblia, tenemos que hablar más con otras personas de Cristo. Tenemos que estar nosotros, hermanos, andar en fidelidad, en obediencia a Dios, llevando la cruz, porque hay gente, hermano, que mientras nosotros tenemos el cielo asegurado por medio de Jesucristo, hay gente que está yendo a ese lugar de tormento eterno. No podemos mirarlo de brazos cruzados. Este mensaje es un llamado para la Iglesia Bautista Maranata al trabajo. Este mensaje es un llamado para nosotros a poner la mano en el arado y no mirar para atrás, porque si lo hacemos no somos aptos para el reino de Dios. No somos aptos para ser contados por Cristo como soldados en la batalla. No somos aptos para ser contados por Cristo como mensajeros. Hermanos, hay un mundo que se pierde a nuestro alrededor. Y el mensaje que ustedes y yo conocemos, el mensaje del Evangelio, es el que le puede salvar y librar de este lugar de tormento eterno. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Que Dios bendiga su vida. Hermano Josué viene para tiempo de alabanza.